Bienvenidas y bienvenidos alumnos de segundo año de educación secundaria. En esta ocasión hablaremos del tema La Noche Triste de los Españoles, en donde nos enfocaremos a los principales acontecimientos ocurridos durante el año de 1520 en el proceso denominado como Conquista de México Tenochtitlan. En el video anterior pudimos analizar los antecedentes, las expediciones que antecedieron a la expedición de Cortés y posteriormente vimos la ruta de Cortés, es decir, el camino que realiza Cortés desde en lo que actualmente es Veracruz a la Ciudad de México Tenochtitlan. En este video pues estaríamos haciendo una revisión de los principales acontecimientos ocurridos en 1520. Pues bien, comencemos. Recordemos entonces que el aprendizaje esperado será el de conocer los principales acontecimientos del proceso de conquista de México Tenochtitlan y podremos analizar algunos de los factores que determinaron este proceso de dominio por parte de los españoles a lo que es a los mexicas y posteriormente al resto de Mesoamérica. Pues bien, vamos a comenzar. En la sesión anterior se abordó el inicio del proceso de conquista, en el cual Hernán Cortés funda la Villa Rica de la Veracruz y emprende su expedición hacia la ciudad de Tenochtitlan, y en la que durante el camino se le van uniendo ejércitos indígenas que estaban en contra de la Triple Alianza, particularmente pues los totonacas en un principio y posteriormente los tlaxcaltecas. Así, vimos que Cortés y su ejército, que no solamente era de españoles, sino también de indígenas, vuelvo a repetir, totonacas y tlaxcaltecas y otros aliados más, Cortés y su ejército llegan a Tenochtitlan en noviembre de 1519 y toman como rehén al Hueytlatoani Moctezuma II, que en la historiografía pues se le ha denominado como Moctezuma II o Moctezuma Xocoyotzin. ¿Qué sucedió después? Bueno, vamos a verlo a continuación. Antes de entrar en materia vamos a recordar o vamos a observar esta línea del tiempo del proceso de la conquista de México Tenochtitlan, el cual, como dijimos, inicia desde abril de 1519 y concluye en agosto de 1521. Fueron prácticamente 3 años lo que duró el proceso de conquista de México Tenochtitlan, desde la llegada de Cortés a lo que hoy es Veracruz, hasta posteriormente la caída de Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521. Vamos a hacer una pequeña revisión de lo que aconteció en el año de 1519. Hernán Cortés, recuerden que cuando llega a tierras mesoamericanas, después de haber salido de Cuba, desobedeciendo a Diego de Velázquez, acuérdense que sale desobedeciendo al gobernador de Cuba, llega posteriormente a la isla de Cozumel, donde rescata a Jerónimo de Aguilar, este personaje que sabía hablar maya y español y que había naufragado durante la expedición de Valdivia. Recogen a Jerónimo de Aguilar, de ahí rodean la península de Yucatán, llegarán a Tabasco, donde se da un enfrentamiento llamado la Batalla de Centla, en lo que hoy es Tabasco, con los mayas chontales, y ahí Hernán Cortés recibe, entre otros ofrendas, mujeres, y una de estas mujeres pues es Malintzin, que sabía hablar maya y náhuatl. Entonces ya Cortés ya sabía cómo tenía los medios para poder comunicarse con los mexicas. Entonces en abril Hernán Cortés funda la Villa Rica de la Veracruz para separarse jurídicamente de Diego de Velázquez y darle obediencia directa al rey Carlos I o Carlos V de España, acuérdense. Y posteriormente, después de realizar esta fundación de esta Villa Rica de la Veracruz, que actualmente es el puerto de Veracruz, en junio llegarían a Zempoala, donde los totonacos se van a unir a los españoles, los totonacos que habían sido sometidos por los mexicas, ¿recuerdan? En septiembre los tlaxcaltecas se enfrentan a los españoles y en mismo septiembre también los tlaxcaltecas se unen a los españoles. Recordemos la llamada Ruta de Cortés, es este camino que realiza Cortés y su ejército desde Veracruz a la Ciudad de México, a la Ciudad de México Tenochtitlan de aquella época. En octubre se da la matanza de Cholula en Puebla. Hay dos hipótesis, ya recordamos, una que es probable que los mismos cholultecas le iban a hacer
una emboscada, ¿sí? Iban a emboscar a los españoles. Y la otra versión es que Cortés ordena esta matanza para demostrar su poderío y así poder entrar a Tenochtitlan. En noviembre, pues los españoles y sus aliados entran a la ciudad de Tenochtitlan y se da el encuentro entre Moctezuma II y Hernán Cortés. Posteriormente son alojados en lo que es en el palacio de Axayácatl, que es el palacio del papá de Moctezuma II, y ahí es donde lo tienen como más que pues encerrado o capturado, pues no lo permiten salir, ¿no? A Moctezuma II. Y hay un momento de estancia entonces desde noviembre hasta mayo en el que Hernán Cortés y el ejército español permanecen en la Ciudad de México Tenochtitlan, realizan una serie de comunicación entre españoles y mexicas en relación pues a la cuestión de cómo los españoles pues tenían esta cuestión de ver mal los sacrificios humanos. También se les daba comida, se les daba lo que es aquí fue el momento en que por ejemplo cronistas como Bernal Díaz del Castillo pues empezó a describir pues lo que tenía la ciudad, ¿no? Es decir, hubo un momento de estancia en donde los españoles junto con sus aliados tlaxcaltecas pues estaban dentro de la Ciudad de México Tenochtitlan desde noviembre a mayo. ¿Por qué en mayo? En mayo es lo que vamos a ver en esta ocasión. 1521 lo vamos a ver aquí en esta línea y lo vamos a ver más tarde en el transcurrir del video. En mayo Cortés va a regresar a Veracruz porque recuerden que se había escapado y Diego de Velázquez ordenó otra expedición para ir a capturar a Hernán Cortés. El que iba liderando esta expedición se llamaba Pánfilo de Narváez. Entonces en algún momento los españoles reciben la noticia de que los estaban esperando en las costas de lo que hoy es Veracruz, y esta expedición estaba al mando de Pánfilo de Narváez. En pocas palabras, Pánfilo de Narváez venía a capturar a Hernán Cortés. En mismo mayo, entonces Cortés, se tiene que retirar con una parte del ejército español. Se van de México a Tenochtitlan y van a realizar otra vez el viaje de regreso hacia Veracruz para enfrentarse a Pánfilo de Narváez. En su lugar se quedan un grupo de españoles que van a ser capitaneados por Pedro de Alvarado. Digamos que era como que el segundo al mando para Hernán Cortés, Pedro de Alvarado, y durante esta estancia en mayo se va a dar lo que se denomina la matanza del Templo Mayor, que esto va a ser lo que va a ocasionar que inicie la guerra de manera oficial entre mexicas contra españoles. Entonces a partir de mayo de 1520 comienza este proceso de la defensa de la Ciudad de México Tenochtitlan y comienza este proceso en el que los españoles comienzan a guerrear contra los mexicas para tratar de conquistar esta ciudad. En junio, Hernán Cortés regresa a México Tenochtitlan y se encuentra con la noticia de que Pedro de Alvarado había realizado esta matanza y las cosas estaban tensas. Tanto así que los mismos mexicas pues estaban sitiándolos dentro del palacio a los españoles. Fue tanto el descontento por parte de los mexicas que Cortés le pide a Moctezuma II que desde lo alto del palacio pues calme a la gente y empieza la gente pues a comenzar a enviarle un montón de cosas, y entre ellas le mandan un piedrazo en la cabeza a Moctezuma II. Recuerden que en aquella época pues la piedra no solamente se aventaba así con la mano, sino con una arma llamada honda. Honda, perdón. Se escribe con H, es la honda. Una honda es un pedazo de cuerda al que se le amarra un pedazo de cuero y con el brazo derecho o izquierdo, dependiendo de que seas, le das una vuelta y lanzas la piedra a gran velocidad. Bueno, pues así de un hondazo, Moctezuma recibe un piedrazo en la cabeza. A los días después amanece muerto en el lago, con señas de haber sido apuñalado. Entonces, hay dos versiones sobre la muerte de Moctezuma, que fue muerto por sus propios súbditos mexicas, y en el otro pues que fue posteriormente asesinado por los españoles, porque pues ya no le servía a Moctezuma como digamos
para poder detener a la gente. Ya no tenía como esta autoridad y por lo tanto ya no le servían y probablemente por eso es que lo asesinaron. Entonces esas son las dos hipótesis que hay en torno a la muerte de Moctezuma. En junio los españoles entonces emprenden la retirada. Sí, junio fue un mes muy activo para lo que es en este proceso de la conquista de México Tenochtitlan. Los españoles huyen, ¿sí? Empiezan a huir en junio de la ciudad de México Tenochtitlan. Se intentan escapar de noche porque se creía que en aquella época de noche no se podía pelear sino solamente de día. Sin embargo, los mexicas son alertados de que los españoles estaban escapando y comienzan a perseguirlos, tanto a los españoles como a los indígenas aliados de los españoles, y los emboscan o los encuentran en la calzada, que era la principal que unía la ciudad de Tacuba con la ciudad de Tenochtitlan, la llamada calzada México-Tacuba. En esta calzada, pues varios españoles perdieron la vida, también muchos aliados indígenas de los mexicas, es decir, que se constituyó una victoria por parte de los mexicas. Por eso es que también muchos le llaman o Noche Triste o le llaman Noche Victoriosa. Si se ve desde el punto de vista de los mexicas, pues le llaman la Noche Victoriosa. Si se le ve desde el punto de vista de los españoles, pues es la Noche Triste, ¿eh? En general, pues el término correcto debería de ser la batalla de Tacuba o la batalla de la calzada de Tacuba. Entonces, es, digamos, lo que ocurre en junio de 1520. Es la primera gran derrota que sufren los españoles por parte de los mexicas. Y esto los orilla a que realicen un recorrido por el norte de la cuenca hasta llegar a Tlaxcala, es decir, rodeando la cuenca por el norte. También en esta parte del norte van a tener una batalla importante por lo que hoy es Estado de México, que es la batalla de Otumba, donde también el ejército español va a poder, más que perder, va a generar una victoria. Pero finalmente lo importante que quería Hernán Cortés y su ejército era refugiarse en Tlaxcala para, de cierta manera, a partir de ahí, comenzar nuevamente lo que es el contraataque. Y en todo este proceso en que Moctezuma II muere, es nombrado Cuitláhuac como el nuevo Huitlatoani, sí, que era el hermano de Moctezuma II. Sin embargo, en 1520 también comienza un proceso de epidemia, una gran epidemia de viruela que empieza a propagarse en la ciudad de México Tenochtitlan, y finalmente pues Cuitláhuac también se enferma de esta extraña enfermedad traída por los europeos y pues muere, ¿sí? Entonces esos son los principales acontecimientos que estaríamos viendo en 1520 que forman parte de este video. Ya los vimos a grandes rasgos, los volveremos a analizar para que podamos entender entonces este proceso denominado como la Noche Triste, ¿ok? En el siguiente video estaríamos viendo la última parte, que se refiere a la defensa y sitio de Tenochtitlan, así como su conquista. Pues bien, en 1520 dijimos entonces que todo comienza, digamos, a cambiar de rumbo el proceso de la conquista de México Tenochtitlan con la llegada de Pánfilo de Narváez a Veracruz para apresar a Cortés. Recuerden que se había escapado de Veracruz y Cortés regresa con la mitad de su ejército a la recién fundada Villarrica de la Veracruz para enfrentar a Narváez y deja a Pedro de Alvarado como jefe militar en Tenochtitlan. Cortés entonces derrota a Pánfilo de Narváez. Ya dijimos que este enfrentamiento se da entre los meses de mayo y junio. Y sus soldados se unen a Cortés y regresan a Tenochtitlan, es decir, derrotan a Pánfilo de Narváez y el ejército que había traído Pánfilo de Narváez se unen a Cortés y emprenden otra vez nuevamente el camino de regreso de la Villarrica de Veracruz a la Ciudad de México Tenochtitlan. Mientras sucedía estos enfrentamientos entre Cortés y Pánfilo de Narváez, Pedro de Alvarado va a ordenar la matanza dentro del recinto del Templo Mayor, provocando así la guerra entre mexicas contra españoles y aliados indígenas, ¿ok? Este periodo, este conflicto se denomina como la matanza del Templo Mayor. Analicémosla. Bien,
en el recinto sagrado de Tenochtitlan, que se encontraba al centro de la Ciudad de México, Tenochtitlan, vamos a tener que este recinto tenía 3 entradas, la que tenemos aquí, esta de acá y esta de acá, ¿ok? Adentro de este gran recinto, del recinto sagrado de Tenochtitlan, se estaba realizando una fiesta en honor al dios Tezcatlipoca, que consistía en sacrificar a un individuo que se hacía pasar por Tezcatlipoca durante todo un año, y al final digamos que la enseñanza era pues que a pesar de tener riquezas, en algún momento pues tú como ser humano cualquiera pues ibas a perder esas riquezas, ¿no? Y eso era lo que se realizaba durante esa fiesta del Toxcatl. Este individuo que estaba disfrazado de Tezcatlipoca se iba desprendiendo de todas sus riquezas al momento de ir subiendo al templo mayor. Y al subir al templo mayor pues se despojaba de todo y al final lo sacrificaban. Este ritual se realizaba cada año. La fiesta del Toxcatl era muy importante para los mexicas. Por eso es que decidieron de todas maneras hacer la fiesta, ¿sí? Dentro del recinto sagrado, donde habían bailes, donde había música, donde había festejo. Entonces Pedro de Alvarado vio la oportunidad de poder acabar con una parte de la población de Tenochtitlan, de los mexicas, y de la Triple Alianza, porque acuérdense que en estas fiestas también son invitados, eran invitados gente principales de Texcoco y de Tacuba, e inclusive de otros señoríos de Mesoamérica. Bien, el asunto está entonces que el Pedro de Alvarado tienen estas 3 entradas y adentro del recinto sagrado la mayoría de los guerreros que se encontraban festejando pues no llevaban sus armas, o al menos es lo que se dice en las crónicas, ¿ok? Comienza entonces una matanza adentro del recinto sagrado de México Tenochtitlan, en donde murieron hombres, mujeres y niños. Entonces imagínense este gran golpe que tuvieron los mexicas de manera inesperada, sí, por parte de Pedro de Alvarado, sí. Entonces esto va a causar el enojo de los mexicas, ya comentamos, y a partir de ahí pues van a iniciar las hostilidades contra los españoles, ¿ok? Entonces aquí tenemos una imagen del Códice Florentino, donde se representa pues esta matanza dentro del recinto sagrado del Templo Mayor. Entonces en 1520 los mexicas, enojados con Moctezuma II, lo apedrean cuando éste intentó calmarlos desde la azotea de su palacio. Días después apareció muerto. Algunas fuentes ya dijimos que señalan que fueron los españoles quienes lo asesinaron, otros que murió de un piedrazo, y finalmente quien surge como nuevo Huaytlatoani va a ser Cuitláhuac. Cuitláhuac es quien va a organizar la defensa de la Ciudad de México Tenochtitlan, ¿sí? Y los españoles, al intentar huir por la calzada de Tacuba, México-Tacuba o México-Tlacopan, fueron perseguidos por los mexicas y fueron pues aniquilados algunos españoles y también algunos indígenas aliados de los españoles. Ellos sobre todo lo que querían era llevar este cargamento de oro que habían acumulado de su estancia desde noviembre de 1519 a junio de 1520, y que pensaban llevar todo este cargamento pues a la ciudad de Tlaxcala y de ahí mandar una parte a lo que es a España, mandárselo al rey Carlos I. Entonces, en esta fuga que realizan los españoles, en esta derrota, mucho de este tesoro que habían ellos fundido, es decir, habían fundido algunas piezas de oro como aretes, como algunas piezas que habían sido regalados por los mexicas, las fundieron y las convirtieron en unas barras rústicas llamadas los tejos, ¿ok? Bueno, es probable que en este camino de entre México a Tacuba, pues hayan sido muertos muchos españoles y hayan también acabado esta parte del tesoro, también haya acabado en el fondo del lago de Tenochtitlan, ¿ok? Bueno, el asunto está en que esta derrota que sufren los españoles se denomina como la Noche Triste. ¿Y por qué se le llama Noche Triste? Porque se dice que Hernán Cortés, esta es tradición, vienen algunas fuentes, pero no se han determinado del todo, fuentes al menos del siglo XVI no mencionan esto que voy a decir, que según se dice que Hernán Cortés al salir de Tacuba, ¿sí? Ya al salir de huida,
en algún momento pasó por un ahuehuete y empezó en ese ahuehuete a llorar, ¿sí? A llorar su derrota, a llorar por los caídos, a llorar por los muertos, pero pues bueno, hasta el momento no se tiene una fuente fidedigna que hable precisamente pues de que, en primera, qué árbol es, y en segunda, si realmente ocurrió. Actualmente pues existe un árbol ahí por el metro Popotla que se recuerda como es el árbol, como el árbol de la noche triste. También hay otro en Naucalpan que también se le considera como el árbol de la noche triste. Ambos son ahuehuetes, pero el asunto es que no se sabe si en realidad hizo esta cuestión de llorar. Lo que sí es que esta cuestión de esta tradición es que lo que orilló a que se denomine esta derrota como, o esta batalla, como la noche triste. Como insisto, hay quienes son partidarios de los mexicas, ¿sí? Y consideran este momento como la noche de la victoria. Y considero que pues una persona debe de ser lo más objetiva al momento de realizar un análisis histórico, y lo más correcto pues debería de ser la batalla de la calzada de México-Tacuba. Bueno, el asunto está en que los españoles son expulsados en 1520 y ya dijimos que Cuitláhuac muere de viruela en ese mismo año y es sustituido por Cuauhtémoc, que sería el último Huaytlatoani mexica. Y eso es a grandes rasgos, digamos, lo acontecido durante 1520, ¿sí? Dentro del proceso denominado como conquista de México Tenochtitlan. Aquí estamos viendo entonces cómo Moctezuma era hecho prisionero encima del palacio de Axayácatl, y aquí es el momento en el que él se dirige a la demás gente, sí, donde le van a dar el piedrazo, ¿no? Esa es una representación de un códice, y aquí tenemos el códice florentino, donde al otro día pues lo avientan, ¿no? a lo que es al lago, ya con las heridas que se le encontraron al siguiente día. Y esa es la imagen de cómo también en 1520 hubo una epidemia de viruela, y entre uno de los principales afectados por esta enfermedad pues fue Cuitláhuac, el penúltimo Huaytlatoani que se encargó de la defensa de México Tenochtitlan, el que lideró de hecho esta batalla durante la noche triste, el que de cierta manera apoyó la expulsión de los españoles en esta fecha importante para entender el proceso de la conquista de México Tenochtitlan. Y pues por mi parte es todo, espero que este video haya sido de su agrado y espero pues hayan analizado los principales hechos importantes del proceso de la conquista de México Tenochtitlan en 1520. Cuídense mucho, nos estamos viendo, hasta la próxima.